Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy tenemos el gusto de conversar con Eduardo Hoffman, que nos va a empezar contando sobre su formación, sobre su primera conexión con la pintura. Así Bueno, que si Eduardo, querés. cuando quieras. Ahora estoy yo. Dale. Lo mío fue bastante fortuito, lo cuento siempre, pero es una historia azarosa, pero que en ese momento creía que la crisis se me había venido encima, pero cuando tomé perspectivas de ese acontecimiento, sentí que la vida se ponía de mi lado. Jugaba al rugby, era un fanático del rugby, y me empezó a doler el vaso en los partidos, y por supuesto que me desmayaba, algo así, en la montaña, en la altura. Entonces mis padres me llevaron al bioquímico y dio por resultado que tenía un vaso muy grande, demasiado grande. Y entonces, bueno, una talasemia, que es una deformación de los glóbulos, pero se puede, toco madera, vivir bien. Y entonces fui dejando el rugby, y al poco tiempo llegué a casa con esa ocupación, esa preocupación, esa angustia. Tenía 14 años, y abrazando a mi madre le dije que se me acababa el rugby, ¿no? Llorando. Y mi madre me abrazó y me dijo: si dibujás tan bonito, si vos dibujás tan bonito, ¿cómo estás así tan mal? Bueno, le dije: vieja, vos no entendés nada, me acaban de prohibir el rugby y vos me decís que dibujo bonito. No, hice una especie de piquete en casa, acompañado. No fui al colegio, me tomé 3 días de licencia porque tenía que enfrentar a mis compañeros y decirles que lo iba a dejar. Era muy duro, pero no fue así, no lo dejé. Seguí jugando 2 o 3 años más, pero de ese jugador, titular, pasé a ser un jugador suplente, y así me fui desintegrando en el banco de suplente. Entonces, ese día, mi madre, que quedé en cama, me mandó unos... Vale, no está pagando, ¿viste? Me trajo unos blogs de dibujos, ahí me lo puso arriba de la mesa, y un lápiz. Y bueno, el primer día creo que, no sé si lo he repetido, pero lo tiré, y de un alarde de, de tontera, porque mi vieja me tenía paciencia, lo recogió, y al segundo día empecé a dibujar a mi tía, que estaba en cama, ahí al lado mío, haciéndome la parada, como se dice ahora, y leyendo su diario. Ella me aguantaba al lado mío, solamente se escuchaba el sonido de las hojas del diario. Y sí, yo tenía que ver como un ejercicio natural de sobrevivencia, ¿no? Empecé a dibujar. Esos fueron mis comienzos con la relación con el trabajo, con la pintura, con el dibujo en principio. Esto fue en Mendoza, ¿no? Porque vos sos Sí. oriundo de Mendoza. Esto fue en Mendoza, en el 6º piso de la calle 9 de Julio, 9 de Julio 1230, y en la capital de Mendoza. El colegio era Maristas, Colegio San José o Marcelino Champagnat. Era un colegio religioso, pero lo bueno de este colegio que era el deporte, ¿no? El deporte y los amigos. Era un colegio donde el deporte, el rugby, te indicaba casi lo mismo que iba a tener yo con el trabajo desde hoy, ¿no? Desde inclusive hoy, que es la disciplina, la constancia. Que nos abrazamos a entrar al partido y nos decíamos: huevitos de oro, a divertirnos y a ganar, ¿no? Yo entro al taller de esa manera, ¿no? Primero a pasarla bien yo, y después ojalá la pase alguien bien con lo que yo en ese momento estoy haciendo. Pero en general siempre hay un roto para un descosido. Siempre se encuentra algún... No puedo llegar a subestimar nunca al espectador, porque tarde o temprano, más temprano que tarde, llega alguien a sentir esa obra última que estoy haciendo.
Una pregunta, perdóname, puedo preguntar algo. Vos dijiste que fuiste a un colegio religioso católico. Sí. Pensé que eras de origen judío por el apellido. Bueno, Hoffman, con 2N, está ahí. En realidad mi abuelo era cristiano, pero no, como vino huyendo o vinieron desde la guerra, nunca se sabe bien, pero sí es una... Con una N podría ser judío, pero con 2 Ns no sé. Fuimos a un colegio religioso, mi abuelo era religioso. En sí, sí, era una educación cristiana que duró lo que me duró el colegio finalmente, ¿no? Sí. Esas preguntas empezaron a hacerse cuando ya tomé. Mis viejos se separan y automáticamente vuelve la vida a ponerse de mi lado, la segunda vez. Porque me aparecen padres automáticamente tipos intelectuales, de la misma edad de mi viejo, ¿no? Donde me traían a Piazzolla o me traían a Borges. Yo tenía 15 años, 16. Cosas que mi viejo en ese momento no las compartía conmigo. Mi viejo llegó hasta Mozart y llegó hasta la música clásica. Mis dos padres, ¿no? A Frank Sinatra. Pero estos nuevos amigos que la vida me iba poniendo eran artistas, escritores, músicos, a veces 20 años mayores que yo. Y sí, descubrí gracias a ellos, estos padres forzosos, adoptivos, descubrí la música, las letras, descubrí a Borges, a los grandes talentos en el mundo, ¿no? Creo que le debo a ellos. Y a la separación, que no me hizo tan dependiente de la enseñanza que llegaba de los padres a los hijos. El otro día, ahora estoy haciendo como una reelaboración, seguramente no la necesita, nunca la necesitará Picasso, una reelaboración de nadie, pero me he metido con las señoritas de Aviñón. Y leí que estuvo 9 años las señoritas de Aviñón guardadas, porque más el concepto que tenía Braque sobre la señorita Aviñón, lo que influenció a Picasso a guardarlas. 9 años, él la hace cuando tenía 27. Y resulta que esta obra, que iba a ser un cambio, un ícono en arte contemporáneo, fue custodiada para no ser vista por el mismo Picasso. Esa edad, algunas veces, hasta los más inteligentes, como era el grupo que rodeaba a Picasso, ¿no? Apollinaire, Braque, Gris, todo este grupo de intelectuales extraordinarios, todavía no estaban hasta ellos mismos preparados a recibir una obra de ese quiebre que resultó ser Las señoritas de Aviñón. Estudiándolas, yo estoy tratando de ver la espalda de ese cuadro, un poco influenciado también por Velázquez y sus meninas, que él trabaja sobre las espaldas, lo que vería si estuviese de espalda en ese reflejo de espejos, etc. Bueno, yo trabajo con las espaldas de las señoritas de Aviñón y con la espalda de algunos cuadros también. Y noto que Picasso ahí no quería agradar ni siquiera en el erotismo que lo acompañó tantos años, toda la vida. Picasso, un tipo que se nutría del erotismo de la mujer. Sin embargo, ahí en las chicas de Aviñón, es por el contrario, no quiere agradar a nadie. O sea, las mujeres estas son bastante toscas y casi escultóricas. Hay una foto que se levantó de un baúl, una foto en blanco y negro de una tribu africana, que es una fotografía en blanco y negro que se encuentra 20 años después de su muerte, y que era exactamente la composición de la señorita Aviñón. Picasso seguramente eso le llegó a él y la guardó y la usó como composición. No era la figura, porque la figura responde más a la escultura africana que a algo literal. Sin embargo, sí, la composición era literal, exacta. Y cuando decís las espaldas, ¿a qué te referís? Cuando digo las espaldas, mismo me quiero morder la lengua, porque es como una idea que tengo y que la estoy llevando. Y ahora que mi mujer me está escuchando, seguro va a decir, ¿para qué dijo eso? Porque todavía no lo ha desarrollado.
no lo termina, pero sí, estoy metiendo en ese juego de dualidades, estoy yo. Pero es un proyecto que me lleva mucho tiempo, muchísimo tiempo, porque soy de una formación académica, en principio por Mendoza. Mendoza tiene una formación académica. Doug Melik fue mi primer tutor o primer maestro de pintura, muy influenciado por los flamencos. Doug Melik es un croata que había soportado las dos guerras, sin embargo, había llegado a Mendoza, no sé cómo, amigo de Borges, comía con Borges una vez por mes, porque también ilustraba las ruinas circulares de Borges. Y él me enseñó, o con él aprendí, quiero decir, con él aprendí más que él me enseñó, el tema de la pintura de las diferentes capas, los flamencos, ¿no? Él decía que la pintura era como superponer varios vidrios de color a la luz, varias capas. Estudié el tratado de Leonardo, que Leonardo también empezaba por una grisalla, seguía por otra capa, y así lo hacía también Rembrandt. Rembrandt partía de un color, decían, ¿viste? Ladrillo, no sé qué color será técnicamente, científicamente el ladrillo, pero bueno, convengamos que puede ser un vermellón con algún ocre amarillo. Entonces, estudié todos los tratados de Leonardo, sobre todo en la facultad, y de la mano de Doug Melik. Doug Melik llevaba esas diapositivas al curso, te mostraba toda la pintura flamenca, sobre todo era un fanático de Rembrandt. Cuando decís facultad, hablas de la Facultad de Bellas Artes de Mendoza. La Facultad de Bellas Artes de Mendoza. En el año, yo tenía ahí cuando entro 17 años, y el primer año hay una relación muy fuerte con este maestro, que era lo más difícil que tenía Doug Melik, era lo más misterioso, enigmático, que podía componer las figuras dentro de una atmósfera, dentro de un aire. Hay un espacio, hay como un 3D entre las figuras y su contexto dentro de la obra, ¿no? Eso me parecía extraordinario. Hay una combinación de complementarios, donde hay un dominante de la sombra azul, seguramente hay una figura con un poco de naranja. Esta era como una fórmula que él la usaba bastante, ¿no? Los complementarios para lograr eso tan difícil que es el aire y la atmósfera de una obra. Así que empecé siendo muy académico, muy obsesivo, venía también de la formación deportiva, entonces me ponía muy de cabeza en una obra y podía estar un mes y medio dedicado a esa obra. Hiperrealismo, pero un hiperrealismo más onírico o mágico, que siempre tenía una connotación surrealista, ¿no? Influenciado por Magritte o por Dalí o por Max Ernst, todo eso que nos llegaba dosificadamente a la facultad. También llegaba voy a empezar a compartir para mostrar algo de lo que vos estás hablando, de verdad. Sí, pero ese no es mío. Eso... Sí. Bueno, así, aquí estoy en el taller, finalmente, en el estudio. Sí. El taller está en es un estudio que vos tenés en Barracas. Sí, en Barracas acá hay, los Fernández han armado, Gustavo y Bernardo, un espacio para artistas. Y ahí somos varios pintores o artistas, porque hay escultores trabajando en este lugar. Y siguiendo con la etapa de formación. Es muy interesante. Disculpame, Eduardo. Sí, habla vos. Sí. Este es John McCall, que es el director general del Circo del Soleil, ¿no? Que estuvo con ella Violeta Frank, que es como mi representante en Europa, y visitaron el taller. Ellos dos están haciendo ahora un trabajo para Luxemburgo muy interesante. Este
estuvo un tipo muy agradable, ¿no? Empieza siendo acomodador de un teatro y termina siendo el director general del Circo del Soleil. Y me contaba las entrevistas con Yoko Ono, con Paul McCartney o con Messi. ¿Y cómo se acercaron a vos esta gente? Tenía interés en conocer lo que estaba haciendo por mi parte más, no solo la pintura, sino, viste, que hago un montón de investigación y de esas cosas. A él le interesaba también conocer ese costado mío, que es bastante amplio. ¿Y cómo es ese? Porque a mí me llamó la atención que haces, no sé si haces arquitectura o trabajas con arquitectos, haces muchas cosas. Bueno, mi No mujer solamente... es una eximia arquitecta, excelente arquitecta. Sí. Y entonces, el sueño nuestro es haber trabajado juntos en sumar voluntades, ¿no? La obra de Karina Paisa, que es mi mujer, y la mía. He trabajado con Tony Chi, que es este hombre que aparece ahí. El Tony Chi es un arquitecto y diseñador muy interesante, de Nueva York, de origen taiwanés. Esta es la muestra acá abajo, esa es la muestra de un poco más arriba. La muestra donde está el cuadro grande. Sí, esta obra estuvo en Sevilla ahora en Cajasol, que es una muestra que hice más abajo. Graciela, el cuadro grande, un poquito más abajo. Ahí. Que no pude ir por el tema de la pandemia. Esta obra verde, sí, la dio el patrón de la Fórmula 1, no la otra que estaba ahí, la otra, la del costado. Pero bueno, esta es la obra así que estaba. Esa, ¿no? Esa fue el flyer para una muestra que hice en Luxemburgo, en Valerius Gallery este año también, o el año pasado, fin del año pasado. Esta obra sí, la adquirió el dueño de la Lotus, el patrón de la Lotus, que quería figurar como anónimo, y la va a poner en el Museo de Charles Chaplin en Suiza. Increíble cuando uno da una pincelada, no sabe la distancia. ¿A dónde va a parar esa pincelada? ¿A dónde va a parar? Es imposible de calcular. ¿Y cómo fue surgiendo todo este interés desde otros países hacia tu trabajo? Bueno, trabajé 14 años con la Galería Lowenstein, que era una galería que tenía mucha presencia en las ferias internacionales, ¿no? Esa galería también posibilitó tener propuestas desde afuera. Jorge Glusberg también fue una persona que me apuntaló bastante. A Jorge le debo mis comienzos acá como el lanzamiento en Argentina. Era un tipo muy apasionado, eso nos identificaba. Este es Julio Lepar. Con Julio estuve, y mi suegro, que es un científico, un físico nuclear. Con Julio estuve 3 años trabajando, como él es mendocino. Llegué a París con el teléfono de él y le dije que esta es una comida en casa hace 2 o 3 años o más. Pero llegué a París con 25 años y le propuse, lo llamé por teléfono, como un poco apurado, porque estaba hablando con el maestro, y él me bajó mucho la velocidad, mi velocidad y mi tensión, mi estrés, todavía con una candidez provinciana, por más que habla muy porteño. Me preguntó por los plátanos de la calle Necochea, porque a él le importaba eso. Le dije, ¿por qué? Porque los planté yo con mi colegio. ¿Cómo están? ¿De qué tamaño son? Bueno, al otro día nos esperó en su taller y ahí comenzó. Yo viví ahí en su taller como un par de años y un año y otro año afuera. ¿Trabajaste de ayudante de él? Era una especie de asistente, pero también le podía hacer el dulce de membrillo, que fue mi primer trabajo con él. Sí. Que tenía un membrillal muy grande en su patio, en su jardín, donde él no había llegado hace muchos años y un ocupas vecino se lo había tomado. Y entonces fuimos con este hombre que tiene 2 metros y que es un John Wayne, Julio,
y nosotros dos, con José Canguren, un arquitecto que también mendocino, pero le ha ido muy bien en Francia, también amigo del alma, fuimos a pedirle a este hombre que por qué había avanzado sobre las tierras de Julio, de Par, y viste que los franceses allá, si están ilegalmente, es jodido. Entonces, a cambio de... El membrillo estaba en el medio del terreno, un membrillo inmenso. Nunca había visto un membrillo de ese tamaño. Y a cambio de que él había tomado ese terreno sin permiso, que era de Julio, empezamos a pedirle tractor y algunas cosas, algunas herramientas que necesitábamos. Y así fue mi primer trabajo con el libro de Doña Petrona en la mano, hacer dulce de membrillo. ¿Y qué te enseñó? ¿Cuál fue tu experiencia con Depart? ¿Qué aprendiste de él? Eso mismo, siempre aprendí, nunca me enseñó. O sea, es un tipo que, sí, sobre todo la disciplina, por suerte nunca tuve una obra similar a Julio. Podría haber sido como mendocino y toda esa cosa, haber estado ahí, haber tomado esa posta. Nunca me tenté de ser un leparcito, nunca lo sentí además. Ni lo forcé a no serlo, ni lo forcé de serlo. En el primer año trabajaba de jardinero, de mayordomo, arreglándole el techo, el jardín, compartía un cumpleaños maravilloso, estaba Michel Piccoli, estaba Piazzolla, los cumpleaños de Julio eran extraordinarios, la Negra Sosa, y hacía la parrilla, ¿viste? Hacía el asado. Y al año expuse con él en Roma una muestra muy interesante que se llamaba un artista, un maestro con un discípulo con tendencia opuesta. Los maestros estaban todos, estaba Wilfredo, todos latinoamericanos, ¿no? Wilfredo Lama, estaba Julio, Yuyo Noé, Mata, todos los artistas latinoamericanos potentes que vivían en Europa. Y eso, él me eligió, después de hacer un casting, me eligió como artista para acompañarlo en esa muestra. Así que era un asistente más bien libre. Si él me necesitaba, me pagaba por jornada o por semana, pero para ayudarle a montar una muestra, pero no estaba adelante en su predio, viste, él tiene un edificio muy bello, en ese momento no era tan bello, pero de un cuarto de manzana, y adelante estaban viviendo sus hijos, yo vivía en planta baja. Ahora, peor que el hambre es el frío. En París es mucho peor, porque ese año hicieron 20 grados bajo cero, y se congeló la cañería. No sé por qué se rompían las cañerías de París. La mía, que era una planta baja, arriba vivía Juancito, y en la otra vivía Gabriel, sus hijos. La mía se congeló y hizo una estalactita en el surtidor, y ahí fue un antes y un después, porque pensé, ¿qué voy a hacer ahora si el agua ya está congelada? Ahora, si esa era la temperatura de mi habitación o de mi lugar donde yo trabajaba, vivía y dormía, imagínate, o sea, cómo tenía que estar. Pero si prendía el calefactor, que ya existía esos calefactores chiquitos en esa época, allá por lo menos existían, no podías comprarte pintura, menos, o sea, tenías que sacrificar, decía Da Vinci, hay que saber sacrificar, o morfabas, o te calentabas, o comprabas un tacho de pintura, no podías hacer todo al mismo tiempo. Mi cama estaba debajo de una mesa de trabajo, escondida con cierto pudor, un colchón encontrado en la basura. Viste, los franceses todos los años en buenos barrios tiran cosas nuevas, donde yo recogía trajes divinos, los traía de regalo, otros me los quedaba yo. Y en ese colchón, debajo de una mesa, yo había puesto un colchón de diarios debajo del colchón para que no atravesara el frío en la espalda. O sea que la bohemia no me la cuenta nadie. Hasta que Julio descubre dónde duermo, porque me dice, ¿dónde dormís vos? Y me dijo, pero es una cucha. Me gustó el tema de la cucha de un artista, ¿no? Así que de ese tiempo a la fecha hay una distancia enorme. Cuando uno ahora expone en lugares buenos, o si soy invitado, estoy en una buena colección,
no puedo olvidarme de ese origen. ¿Y en ese momento cómo pintabas? En ese momento ya estaba en una cosa más expresionista. Sí, yo tenía 25 años, ya era bastante más expresionista, un poco figurativo, pero abstracto al mismo tiempo, tal vez, ¿no? Pero con alguna figura. Desde lo visual, ¿qué sentís que aprendiste con Lefebvre? Yo en lo visual lo veía a él todo el día en esa pasión permanente, ¿no? Y a su vez, no solamente la pasión de pintar, sino la pasión también de vivir. Un tipo que mastica la vida, que la disfruta. Visualmente me gustaba cómo atendía el teléfono. Visualmente me gustaba cómo él se dirigía al grupo de trabajo o a los más... Él tomaba mi catálogo y llamaba a una galería brasileña, una galería francesa y le decía que lo iba a visitar al otro día. O sea, era muy generoso. Es generoso, es un tipo muy generoso, aparte en ese momento le era fácil ya, ¿no? Como levantar un teléfono y decir mañana te va a ir a ver. Supongo que debe ser fácil como ahora yo, si puedo levantar un teléfono con una galería y decirle este artista te puede interesar, tenés que ver. Me interesaba muchísimo, muchísimo la parte de luces, me parecía algo increíble esta cosa científica de Julio, ¿no? La cinética, sí, con las... tan precisa, tan científica, tan extraordinariamente poética. Eso sí me parecía. Esto que estamos viendo es tu taller actual. Este es mi taller en Barracas, en la parte de mi taller. Como verás acá en primer plano, también estoy metido con algunas plantas de arquitectura, que después quedaron muy bien esas. Y ahí estoy, en general trabajo horizontal, o en el piso, en una mesa, con uno o dos asistentes, no mucho más, porque si no me preguntan todo el día y me distraen bastante. Antes trabajaba con más gente, pero resultado que siempre tenés que estar muy, muy cerca de ellos después, no los puedes dejar muy solos. Es bueno, porque cuando aprendieron lo que tenían que aprender, se terminan yendo, entonces siempre hay que estar formando a alguien. Es bueno que alguien te acompañe siempre. ¿Cómo es trabajar con asistentes? ¿Qué le delegás? ¿Cómo? Le delego toda la cosa industrial, no tocan el color, sino solamente el color blanco. Solamente lo que es preparación de telas, bastidores. Los bastidores los mando a hacer, pero llevar obras, las muestras, todo ese trabajo que hice toda mi vida, pero que ahora ya no tengo. No sé si tengo todavía. Ahora en Estados Unidos hice una muestra y en un lugar muy bueno, de Tony Chi en su estudio, que es un arquitecto muy interesante y muy querido. Y me puso dos chinos que no hablaban inglés ni nada, ni solamente chinos, y para que me ayudaran a poner los bastidores, la obra, a estirarla ahí. Y dije, no, va a ser muy dificultoso estos dos chinitos, no nos vamos a poner de acuerdo, así que lo hice yo. Y en ese momento, hacía 20 años que yo no estiraba un bastidor, no estiraba una tela en un bastidor. No porque no, si lo tengo que hacer lo hago, lo hice toda mi vida. Pero en ese momento lo volví a hacer y me pareció muy reconfortable. Había buena música, me tomaba unos mates. Así que me monté como 25 con mi mujer, 25 telas en un bastidor, porque los asistentes eran chinos y era imposible, nunca lo habían hecho tampoco, así que no era una galería de arte, sino un estudio de arquitecto. Y vos sí, trabajás con un material en la superficie de tus obras muchas veces, ¿no? Que como que le da como un brillo. El material es el Mylar, alemán de Dupont, o Mylar. Es un material que en general se utiliza para las velas de barco. Según el gramaje, tiene más fuerza, más consistencia. Y resiste más. Ese sería el soporte. El soporte es la tela. Esto sería como una cubierta, te digo. Como un vidrio orgánico. La pintura, ¿dónde va? Entre el soporte y el Mylar. Exactamente, la pintura está entre medio de ellos dos. Como si fuera una especie de laqueado o algo así.
Sí, pero no es un laqueado, sino que es una lámina. Sí, que se pega encima, digamos. Sí, es eso. Siempre me gustó este clima que crean las obras con vidrio, por ejemplo, la de Francis Bacon, que Sí, creía que ponían los museos, que se las ponían los sí. coleccionistas para evitar el vandalismo. Y no, se las ponía él. A él Creaba le gustaba eso. Le gustaba el vidrio. me gustaba el vidrio. Para mí el vidrio sería imposible de transportar, los pesos Claro, y todo. Trabajo más obras más grandes. Y entonces pensé que esto sería, siempre lo que está detrás de un vidrio es como que es misterioso, ¿no? Todo aquello que se, la Gioconda, todas estas obras que la Ronda Nocturna de Rembrandt. Para evitar el vandalismo se les pone vidrios blindados. Me gusta esa idea de que Sí, esto crea una especie de... Y también a nivel visual, las personas pueden caminar y mover la obra se ve como el reflejo y tiene un cierto movimiento. de hecho, acá en esta obra que estamos mirando se ve el reflejo. Está reflejado en una superficie acá. Tiene como una cosa de impacto hasta sensual, te diría. Sí. En un principio y yo en no, el te iba a 90 preguntar la técnica, si trabajás, con qué material trabajás, con acrílico, con óleo, con... trabajo con acrílicos, en la gran mayoría ahora de trabajos lo hago con acrílicos. Hay unas pequeñas cosas que las hago con óleo, que son estas investigaciones que estoy haciendo con clásicos, con artistas clásicos. Pero trabajo con todos los materiales que me lleguen a la mano, cualquiera sea. Tengo el taller lleno de cosas y no sé, es un basurero clasificado, ¿no? Tengo la basura clasificada. Cualquier cosa que me llegue la puedo absorber. ¿Viste allá atrás, en la espalda, todo eso? Sí. Todo un montón de cosas que busco, que encuentro. Y esto que dice acá, que estoy viendo, que dice Goya, Manet, ¿qué significa Bueno, eso? cuando estoy medio flojo de papeles, ¿viste? Miro estos artistas tan extraordinarios que Sí, justamente es contagioso el entusiasmo de estos tipos, ¿no? De Goya, de sí. Manet, de Basquiat, ¿Pero de qué son? Matisse. ¿Libros que tenés ahí o solamente es el nombre? No, los escribí como Esa te aquellos, entusiasma. sí, Como un mantra, así, los que me contagian el entusiasmo, ¿no? Cuando uno como está una más, invocación. como una invocación. Sí. Y bueno, ya que estamos hablando de esto, ¿cómo surge una obra? ¿Es el color, es la forma, es de dónde viene? ¿O qué podés vos percibir, no? Tengo, como verás, un montón de obras en proceso, así que nunca termina una obra a sola, siempre está acompañada por una serie. No sé cuándo empecé esa primera, a veces las dejo porque me cansa la rutina y hago algo nuevo. Ese algo nuevo lo dejo y vuelvo a lo que no he terminado. Empieza como nunca empiezo desde lo blanco, desde lo absolutamente blanco. Me da un poquito de vértigo, parece que es un toro avasallador. Siempre ves estas líneas que están, esta grilla atrás, Sí, estos dibujos están como, lo que hago es marcar con la línea este personaje que se está remando a sí mismo. Pero fíjate que sigo la grilla, o sea que es como que si el dibujo hubiera estado siempre ahí, lo único que hago es marcarlo, ¿no? Como decía Miguel Ángel, el David estaba en el mármol, lo que yo hice es sacar lo que sobraba. ahora estos trabajos que tienen como esa grafía atrás, es un impreso sobre el cual vos trabajás, es algo que vos imprimiste y después trabajás encima. No, este es un cuaderno que encontré en Ah, Granada, y de ya flamenco, era así. que es un cuaderno de las grillas de Andalucía, y lo tomé así y me encantó, lo habré ojeado en una librería y lo empecé a llenar en ese momento, del año 93 creo que es, por ahí, o 91. Hice muchos cuadernos de esto, me compré como 4 o 5 y los llené. Después los hice en grandes, muy grandes, y marcaba con una herramienta, con un taco de grabado. Bueno, estas son las plantas que te
que te contaba. Creo que en un momento, antes de la pandemia, sentía que cuando el aire se terminase, íbamos a vivir como topos. Yo ya tenía el diseño de estos barrios, porque en alguna de estas casas similares íbamos a vivir abajo de la tierra. He hecho varias. De todas maneras, es una anécdota que le he puesto que no lo favorece a la obra. La obra en sí misma ya es válida. Son acrílicos sobre otros acrílicos. Me gustan mucho. Es como, viste, la antípoda. Completamente al mismo tiempo puedo estar haciendo alguna figuración. Es una esquizofrenia que no controlo. Aparte la geometría, ¿no? La geometría, la simetría, todo, y en el resto de tu obra es más informal. Sí, a veces me pongo estos desafíos porque esto es de mucha paciencia, de hacer. Acá he trabajado con asistentes también cuando se repite la operación, pero la línea me gusta que sea la línea mía, la más expresiva. Y si hablamos de influencias en toda tu historia, ¿cuáles fueron tus influencias más importantes? Bueno, Dugmelik, como te decía, es una influencia muy importante en principio cuando empiezo a pintar en forma hiperrealista o surrealista. Sí. Canta Tapies, Antoni Tapies, a quien no le gusta, pero bueno, a mí me gusta mucho. Picasso es un artista que no tengo ningún gesto picasiano, pero sí es el artista que más admiro en toda la historia, ya sea él. Bueno, ¿Quién apareció? estas meninas las hice, fíjate, diferentes. He puesto pero si vos tocas al lado, es por algo que lo puse a ver. No, esa es una obra de mi hijo que se llama Igualdad de Género. Me gustó esa idea. Sí. Pero la de Velázquez, trabajé con un hombre no vidente y entonces empecé a hacerla con braille. ¿Pero cuáles de estas? Ahí debe haber 2 o 3 dentro de ese cuadradito. Si pones la flecha ahí abajo, esa, a ver, ¿ves? Ahí está el braille. Ese braille está todo, ese mastín de los Pirineos o bastidor, perfil de madera, espejo, rey no sé cuánto, infanta no sé cuánto. Está en literatura, querés decir. Las palabras, claro, palabras que en relación a la pintura. Exactamente. Trabajé con un hombre no vidente que era coleccionista de esculturas. Me llamaba la atención, un tipo poderoso, un abogado exitoso, quiero decir, pero no vidente. Y bueno, me fui con él se vino a mi taller y empezamos a ver de qué forma podía él empezar a coleccionar también pintura, ¿no? A gustarle la pintura, paradójicamente. Y ahí empezamos. Perdóname, si vos tenés que definirte, decís soy pintor. Es de las concubinas que más fiel le he sido, pero no sé si soy pintor. Me sale, es más fácil ser pintor que meterte a hacer todas estas investigaciones, requiere mucho tiempo, guita, esfuerzo. En cambio la pintura, si tenés una tela a mano, ya hiciste el día. Es más sencillo. Me resulta muy interesante todo esto, ¿sí? Todo el mundo más conceptual, querés decir. Sí, también me acompaña, como tengo muchísimas ideas puestas en un cuaderno, muchísimas, pero como decía Mies van der Rohe, una idea vale 2 centavos. Estos son los pantalones que quedan después de usarlos un tiempo. Me gusta conservarlos y le hago como una especie de bastidor para salvar como pequeños, parecen esta obra de un sol naciente de Monet. Pienso que Monet también se inspiró en estos pantalones. Impresión de un sol naciente. Y los marcos como el vivo dito de Greco, marcaba la obra de la tiza. Sí, bueno, estás componiendo al marcarlo.
Claro. Seguramente que después esto me tiras otras ideas. Nunca está, siempre hay como un concatenado de trabajo. Siempre que vuelvo al taller, es como una nursería donde lloran un montón de chicos que hay que alimentar. En esta simbiosis que también te alimenta. Antiguamente creía que todo estaba en lo de los grandes clásicos, ir al Prado y ver a Goya. Pero ahora creo que está todo mucho más a mano. Bueno, hablando de Goya, mira, este es bien un video, se le cae el fusil a la tropa francesa, el fraile se la pasa al víctima y los victimarios se transforman en víctimas, se rinden. Acá la llave de la ciudad, en la batalla de las lanzas, o la batalla de Breda, la rendición de Breda, se le cae el sombrero, el catalejos, lejos de rendirse, no le entrega la llave, sino le manda una daga al corazón. Ah, esto es una animación que hiciste vos, o con ayuda de alguien. Sí. Acá se mueve la cola del caballo y la firma de Velázquez va a irse por la derecha. Esta es la pipa, ¿viste? Esto no es una pipa, pero lleno de humo en la obra. Sí. Y solo te dejo la palabra una pipa, que es el origen de este cuadro. Cuando Freud lo corrige, decía, es tan sencillo como una pipa. O sea, hay momentos en que pintás y momentos que haces otros tipos de cosas. Eso tiene algún... Es anárquico, todo al mismo tiempo, digamos. Todo al mismo tiempo, es anárquico. Salvo que tenga que terminar una obra para una muestra, siempre estoy en varias cosas. No sé si alcanza a ver acá atrás, donde yo estoy, ya está. Sí. Estos guantes que uso para trabajar. Sí, eso es como una especie de instalación con guantes sobre un líquido. Claro, lo tiro adentro de los guantes que uso mismo para trabajar. Sí, y tiene un motor, supongo, que mueve el agua. Que los mueve, pero son como una especie de diálogo entre estas manos medias amebas, medias. Sí. No me sale el tema de estas que se mueven así, bueno. Como una ameba. No, no es la ameba, esto que está en el, bueno, sí ya va a venir, la edad a veces me traba. Pero este chico el director del Circo del Soleil, yo lo hice como un divertimento, esto no lo hice como otra cosa. Sin embargo, él dijo que este sería el mar del futuro, ¿no? El mar invadido por los plásticos. Esa connotación crítica, que yo no la había hecho. Yo lo había hecho más bien, insisto, como qué hago con estos guantes que son tan lindos, ¿dónde los pongo? No los quiero tirar. Acá están diciendo medusas. Medusas. Alguien dice. Sí, gracias. Debe ser mi mujer, seguramente. No, no era tu mujer. No era. No era, no. Bueno, le he dicho tantas veces la palabra medusa, pero bueno, uno se clava ahí y no se sabe por qué no sale. ¿Qué quiere decir? Que en realidad esa atención no quiere decir concentración. Si yo me concentrase en ser un artista todo el día, seguramente me costaría muchísimo. En cambio, si yo pierdo esa idea de la concentración y abro mi mirada como una atención, no se pierde detalle. No soy obsesivo, aunque no me crean, no soy obsesivo, sino que todo, me gusta esta idea de Picasso que dice yo no busco encuentro. Me parece mágica ese axioma. Lo llevo desde que lo conocí, desde que lo leí por primera vez, yo no busco encuentro. Los poetas, Rumi dice, durante toda mi vida busqué a Dios, pero cuando puse atención, Dios es el buscador y yo el buscado. Yo lo transcribí a la pintura. Durante toda mi vida busqué a la pintura, pero cuando miré con atención, la pintura es la buscadora y yo el buscado. Creo que decir la pintura como decir las artes plásticas, ¿no? Lo visual, la arte visual. Pero en realidad es eso. Esta es la vida que me tocó vivir, ya tengo 64 años. Y esa cosa lúdica, no como que quiero hacerme el pende viejo, tiñéndome las canas o poniéndome peluca, sino no perder ese
ese niño, en ese inicio, esa libertad que hablábamos más temprano, Eduardo, sí. Eso que decía Picasso mismo, jugar como los niños seriamente, jugar como un niño seriamente. Viste que los chicos, si los mandás a pintar, pintan en serio, no pintan en joda. Eso debe ser una receta para poder postergarse en el tiempo, ¿no? El entrar con esa ilusión, con ese entusiasmo que entra un niño a un lugar creativo. Si bien el mercado te puede encerrar, las crisis te pueden hacer la encerrona, las crisis de este país ni hablar, lo económico o las pandemias, todo esto puede hacerte ver las estrellas, pero no perder esa idea, no siendo un iluso, no siendo un ingenuo, no estando ajeno a lo que está pasando, pero sí, por ejemplo, empecé con la pandemia, como estaba encerrado en mi casa, no podía venir al taller, y si me ponía a pintar muy grande, mi mujer me iba a echar y no iba a poder vivir en la calle, porque no teníamos permiso para vivir en la calle. Entonces empecé a hacer trabajos muy chicos, uno por día, como un calendario. Y ya llevo no sé cuántos, lo que ha durado la pandemia, el diciembre de 2019. Entonces hago uno por día de ese tamaño para llenar un calendario, como una estaca en el almanaque, como que se puede hacer revertir ese drama, y ahí en algún lugar del mundo está pintando un cuadro por día para poner la belleza en contraposición al drama. Así que el tema del trabajo, no sé dónde, es tanta cantidad de cosas que es imposible no venir a trabajar. Es imposible. Porque... Una pregunta. ¿Cómo te llevas con el mundo del arte? Con el mundo del arte de los artistas y con el mundo del comercio del arte, que son como dos mundos. Sí, justamente acá había una pregunta en relación a eso. La pregunta era si la mayor parte de sus clientes son argentinos o extranjeros, quién compra su obra, particulares o empresas. El primer cuadro que vendí en mi vida se lo vendía a un dueño de una casa de ropas, que se llamaba Yomir. Era un dibujo de una vieja divina, una anciana, a lo Durero, salvando por supuesto la distancia, pero muy académico. Me pagó con un cheque de 30.000 pesos, que en ese momento serían 30.000 pesos de ahora, casi igual. Y cuando llegué al local de ropa, que era buenísimo, como decirte, una gran casa de ropa, de mucho gusto, me dijo si quería una campera, que es lo que valía mi dibujo. No, necesito la plata. Yo me vi mi suéter medio viejito y todo, pero decidí que ese momento, eso que iba a tomar, iba a ir a la casa del dibujante y me iba a comprar en Mendoza los útiles que me estaban faltando, que son caros, ¿viste? Siempre se relaciona el arte con una frivolidad, por lo tanto son artículos muy caros. De ese momento, el señor Julio Camsen, que tenemos la misma edad, que es un coleccionista mendocino, un amigo así entrañable también, me dijo: el día que te vayas a Europa, yo te compro. Me había ganado el premio Unión Carbide, que era un premio muy interesante, nacional. El día que te vayas a Europa, yo te compro ese cuadro, te lo pago. Y digo, no, me voy a la semana que viene. Y así me fui a Europa, un poco presionado por Julio y por gente que creía que yo tenía que ir a aprender afuera, y me hizo muy bien. Por supuesto que el cachetazo que me dio Europa no me lo dio Mendoza, porque encontrarme con la vanguardia italiana, con Clemente, con Sandro Chia, con Enzo Cucchi, con mismo Basquiat, ya estaba apareciendo. Hice retratos para poder sobrevivir, como al cafetero de la esquina, que era un gordo macanudo. Pensé meterme en las plazas para
para poder pintar la Tour Eiffel y todo eso como lo había hecho Chagall, bien hecho, quería hacerlo bien hecho. Te sacan a los bolsazos, te matan, porque hay en las plazas de Montmartre o Montparnasse hay una mafia como puede haber acá en Caminito, o sea, si te querés poner ahí, te matan, te sacan automáticamente de una patada. Así que era, de ese momento, Lowenstein toma la FIAC. La FIAC es la feria más importante de París, ¿no? Como el Arte va de París. Y en ese año era un artista, un galerista, o sea que era un artista por galería, era muy interesante, porque enfrente estaba Antonio Seguí con Claude Bernard, estaba en cada galería, estaba Beckman, estaba Francis Bacon con una galería americana. Entonces a mí me tocó estar con ellos, y entró los Condes d'Ornano. Los Condes d'Ornano es una marca, la marca Sisley de ropa, pero ellos son unos coleccionistas de arte, del impresionismo más, la colección de impresionismo más importante del mundo, los Condes d'Ornano. En ese momento había internet, pero había una sala de internet, nadie andaba con un teléfono, en el año 2000. De ese hambre y esa penuria, viste que era París, y el frío, y a que entrara, y se fijó en la obra, este matrimonio grande, muy educado, muy aristocrático, se fueron a internet y volvieron y dijeron, hemos visto hemos podido tener un conocimiento más cercano de la obra de este pintor, y sí vamos a comprar esta obra para la colección de Ornano. Ahora justamente en un mail me han avisado que va a estar en un libro de la colección de ellos hace como 3 meses, lo cual es un orgullo enorme de su colección. Quiero decirte con eso que todo se fue haciendo paulatinamente, ¿no? Yo no tuve la suerte de un mercado de llegar como otros artistas que han llegado y han tenido el éxito automático. Ha sido muy paulatino lo mío. Siempre he sido, quizás cuando ya he logrado una imagen y cambio automáticamente. La palabra divertido no es muy buena, pero no, si yo no la paso bien, ya termino. Y entonces al mercado le jode eso, porque le cambio el paso. Y entonces dejó de ser ese Hoffman que vienen a buscar, ya no está más. Y entonces eso, lo que fue también en la crítica, como que fue un problema visto desde la crítica, ¿no? Para mí no, porque yo paso 8 y 10 horas o más, 10 horas todos los días, solo, por lo tanto tengo que pasarla bien. Si la paso como en una vida de expresión y obligación, deja de ser una vida, ¿viste? Me parece que esa decisión la tomé y no me ha ido tan mal. La pregunta no es que le estoy escapando. La pregunta es que si hay galerías que aparecen en Luxemburgo o en España, o ahora voy a estar en la Feria Estampa o en la Feria de Música, fue muy paulatino en mí. No hubo así. Se ve, es una semilla con un delay. A veces prende en 1 año, a veces prende en 6 meses, a veces prende en 6 años. Nunca es automática, siempre tiene como un delay, ¿no? Que llega, vi la obra. Me ofrecieron inaugurar en el Hotel de Brick. Yo dije, no, hotel no, porque ya está el hotel, ya pasé por esa. El hotel no está bien visto, salvo que sea un hotel, ¿viste? Hay arte de hotel, donde está Julian Schnabel, donde están artistas extraordinarios. Yo he hecho para hoteles en Inglaterra, hoteles para los lobbies. Pero dije, no, me parece, pero mirá que después de vos viene Marta Menujino, así que va a ser muy interesante y te voy a dar 30 vouchers para que vengas a comer, y te voy a dar 40 vouchers para que vengas a dormir, y te voy a hacer un catálogo. Y el menú de ese mes se va a llamar Hoffman. Esos 3 meses va a haber humita mendocina, todos los líquenes de Mendoza. Entonces a un mexicano maravilloso que se llama Eduardo de la Cruz, le dije, por supuesto, voy a exponer, voy a inaugurar ahí, ya que faltaba que me ofrecieran. O sea, ya era demasiado. Pero las sorpresas que son
el exponer en un lugar así, que vino gente, tuvimos mucho éxito en la muestra. Vino una persona que se llama Fabio Madonna, ¿no? Fabio Madonna compró una obra que estaba parando en el hotel. Este es un economista que vive en Los Ángeles. Como a los 2 años lo traté muy bien, porque ese es mi estilo, nunca, menos cuando un tipo está interesado en llevarse a comprarse una obra. Así que nos hicimos amigos porque es un tipo muy cariñoso. Y como a los 2 años me llama él y me dice, van a ir a visitarte unos amigos que vieron la obra en casa y quieren conocerte. Son acá de Los Ángeles, son amigos míos y quieren conocerte. Bueno, llegan un matrimonio así, ella muy agradable, él un poquito más parco, pero muy agradable también. Y entonces me dice, bueno, mira, tu obra está tan alegre, tan llena de colores que tenés que poner en Los Ángeles. Pero así, a los 10 minutos que habían llegado a casa. Sí, ¿te parece? Sí. Es más, dice, podrías venir a casa, podrías parar en casa. Yo hice una casa de huéspedes ahí al lado de la mía, o sea que podés estar cerca y lejos, como ustedes quieran, a tu mujer, a tu hijo. Y entonces le digo, bueno, en Los Ángeles justamente un amigo mío, Tony Chi, le está haciendo la casa a DiCaprio, ¿no? A Leonardo DiCaprio. Y me dice, no, bueno, si está Leonardo lo vamos a invitar. Si está Leo lo vamos a invitar. Bueno, y también si está Tom Hanks, lo podemos invitar. Entonces en un momento le digo, pero vos quién sos? Si podías invitar con esa ligereza. Me dijo, mira, yo soy el director de Star Trek, de Viaje a las Estrellas, soy Nicolás Meyer. He hecho un montón de películas, hice la última, la hice con Penélope Cruz, La Elegida, dirigía a Jodie Foster, dirigía a todos, con Richard Gere. He escrito un montón de libros, pero su detonante, su base fue Star Trek, Viaje a las Estrellas, ¿no? Que fue una película, una serie y una película. Quiero decirte con esto, Graciela, Eduardo y Laura, que yo, si le hubiera dicho que no a la muestra en el The Brick, este es un mensaje para los pintores. Quizás Fabio Madonna no bajaba en su ascensor, veía un cuadro mío, no muy grande, pues se lo llevó viajando a Los Ángeles, ¿no? Y después ese cuadro lo ve alguien en Los Ángeles y ese tipo, por supuesto que fuimos a la casa, no íbamos a ser tan perejiles de no ir a la casa de Nicolás Mayer y su mujer, que es deliciosa, Leslie, y estuvimos muy agasajados y muy bien recibidos. O sea, a veces el decir, no, yo en hotel no expongo, porque para mí ya está el hotel, necesito una galería de arte, un museo, lo que sea. Es mucho más productivo decir que sí, ¿no? En algunos momentos que uno cree que va a ser, que no va a ser beneficioso. La persona que había hecho esta pregunta también preguntaba si das clases. No, he dado clases y he dado clínicas en La Malarro, en Mar del Plata, hice La Porredón, a veces duran 1 semana, 2 semanas, y tuve una cátedra con Clorindo Testa en la Cárcova que se llamó Instalación, donde Clorindo me dijo, yo no voy a poder asistir, así que confío que vos hagas lo que tengas que hacer. Yo iba todos los fines de semana, era muy interesante. Así que he hecho, sobre todo, ad honorem, he hecho clínicas o he hecho cosas intensas. No doy clases porque con el tiempo me di cuenta, y aquí me van a odiar los profesores, que por suerte tenemos un ADN diferente. Tenemos 7.500 millones de ADN diferentes en el mundo y con la huella dactilar distinta. 7.500 millones de huellas dactilares distintas, por lo tanto hay 7.500 millones de percepciones distintas. Nadie es igual al otro. Yo pude haber estudiado el tratado de Johnson & Johnson sobre sexualidad, o el Kama Sutra sobre sexualidad, o el Tao y el sexo, que es una belleza poética.
pero el beso va a ser mi beso. Y si yo llego a controlar ese beso, a llegar a científicamente entenderlo, como decía Woody Allen, este intercambio de fluidos llega a ser hasta asqueroso. Sin embargo, el beso que va a dar es el beso que le sale en ese momento, ¿no? Creo que el arte es así como debería ser, como un estornudo, tener esa libertad. El estornudo es malo o feo, pero qué gratificante es estornudar. Se hace cada tanto, ¿no? Ni siquiera lo controlamos, sale solo. Creo que pasa por ahí. Por ejemplo, para vos, tu paso por la Escuela de Bellas Artes de Cuyo, ¿fue algo de lo que tuviste que de alguna manera librarte después? ¿Fue un peso? Totalmente, librarme, pero de una manera, porque todavía estaba en discusión Picasso en esa época. Estábamos en el año 73, ya Picasso no sé si había muerto, 75, murió en ese año, no, el 73 murió, creo. Claro, y yo entré en el 75, o sea, ya hacía 2 años que Picasso había muerto y todavía estaba en consideración si era un farsante o si era un artista importante. Estaba en discusión, bueno, había 6 libros importantes en la biblioteca, no había más. Justamente yo tomé ese libro con 17 años, que fue el primero, y puse, que no había que hacerlo, lo puse en lápiz. Picasso se animó a hacer Picasso. Cuando lo terminé, ese libro, esa biografía cortita que alguien había dejado en la biblioteca, que había regalado o donado, puse Picasso se animó a hacer Picasso. Creo que el arte no se enseña, sino se aprende. Estoy con usted, no lo creo, estoy convencido. Puede ser que en una reunión de artistas uno se contagie el entusiasmo, pero es más contagioso. Por eso existieron los 4 gatos, los 4 cats, donde se reunían los intelectuales, o el Café La Flor, donde se reunían los franceses, los surrealistas, los cubistas. Una vez tuve la oportunidad, la posibilidad de estar con Mata, con el surrealista Mata en su casa, con otro fotógrafo que se llama Daniel Barraco. Y le fuimos a hacer unos retratos con la llave que era Julio Lepar, que te abría llave desde Julio Cortázar hasta Roberto Mata. Y Mata nos quiso contar la historia desde la historia misma, ¿no? Mata siendo un surrealista histórico, un icono del surrealismo. Caminamos por Saint-Germain-des-Prés y señaló con su paraguas, así, en aquella silla, en aquel banco, se sentaba Pablo. Y nosotros, siempre había una cola detrás, antes de llegar a Pablo. Pablo fumándose el tabaco que te estás fumando vos, con no sé si un ajenjo o alguna cosa corta, de unos 20 años, no tenía más. Y siempre había una cola delante de él. Nos contó Mata a Daniel Barraco y a mí, la historia contada por la historia. Me tocaba el turno a mí, yo le hice con la carpeta y con los dibujos para mostrarle a Pablo. Y dice, yo era dibujante de Le Corbusier, o sea que era arquitecto, soy arquitecto. Y entonces, adelante mío, había un español que le preguntó, maestro, quiero consultarle, maestro, y tenía 20 años, ¿cómo puedo hacer para ser un artista? Y él lo miró, riéndose, con el tabaco en la boca, y le dijo, ve a darle por culo a tu padre. Si tu padre, si de eso sales ileso, sales vivo, vas a ser un artista. Pues esa pregunta no se hace nunca. Le cerró la carpeta, le palmeó la espalda y se retiró. Entonces, ahora me tocaba a mí, dice Mata. Y entonces le muestra la carpeta a Mata, el chileno que hablaba como un chileno, no hablaba como un francés, no había perdido su idioma original. Y le dijo, cerró la carpeta a los 3 dibujos que vio y dijo, eres San Antonio, ahora tienes que obrar milagros. Ese tipo que tanto se lo combatió a Picasso y tanto en todos los libros hablan de su egoísmo y de su tipo egoísta o miserable o tantas cosas. A mí me contaron lo contrario, o sea que era el tipo que había alcanzado la luz y que posibilitaba la luz al otro.
ese día dice, renuncié a Le Corbusier y soy Mata. Esto nos lo contó un Mata de 70 años, ¿no? Mata ya establecido, sólido. Ahora no te escucho. No hay. Sí, ya está. No, digo, para vos esas fueron enseñanzas importantes. Sí, muy importante. Creo que el iluminado no solo alcanza la luz propia, sino que hace que el otro la alcance también. Otra pregunta. Vos viajas mucho, has viajado mucho, ahora la pandemia no, pero has viajado mucho y has expuesto a muchos lados en el exterior. ¿Cómo ves el panorama de lo que ves? El panorama de las artes plásticas. ¿En el mundo o dónde? Local. Local podría ser y en el mundo también. Local, en un momento de desesperación, la gente, como compraba artículos del hogar, también había visto toda su vida una pared blanca en su casa y decía, bueno, algún día voy a poner ahí una obra de arte. Como sentimos la fecha de vencimiento tan en la pandemia, ¿no? Que no sabíamos cuánto iba a durar esto. Dijimos, bueno, ahora o nunca. Así a otros salimos a comprar artículos de hogar. ¿Hola? Sí, ya está. Ya está. Sí. La gente empezó a poder, a querer cubrir esa pared. Entonces yo recibí algunos llamados y algunos coleccionistas o que empezaban a coleccionar, era su primer cuadro, llegaban a casa. A nivel mundial apareció esto que se llama criptoarte, ¿no? Que todavía para mí es todavía un poco confuso. Hoy China se ha plantado un poco con la criptomoneda a rechazarla, ¿no? A no considerarla legalmente, así que no sé qué va a pasar. A nivel mundial la gente está muy distraída con este criptoarte. No lo sé. Tengo muchas ideas que deberían poder ser digitales, muchísimas ideas. El arte digital ha alcanzado, viste, valores increíbles, ¿no? Parece casi como un gesto snob, porque ni siquiera la obra lo vale. Hay argentinos que han alcanzado $1 millón y me compraría tantas maravillas por ese valor, ¿no? Si lo tuviera. Berni, por ejemplo, que si un criptoarte de esa calidad vale eso, ¿cuánto vale un Berni? Un Berni maravilloso, ¿no? Que es un artista extraordinario. A nivel mundial la gente está un poco distraída con eso, pero las casas de subasta han seguido su curso. Las galerías han empezado ahora, han empezado a abrirse de nuevo. Yo hice 3 muestras desde streaming, no pudiendo estar. Y ahora se complica un poco con la Sputnik, ¿no? Con los argentinos, que no podemos. Acá está no bien vista en Europa por ahora y en Estados Unidos. Así que las muestras, se seguirán haciendo los compromisos de muestras, pero no podremos estar la presencial. Creo que el mercado en estos casos de crisis, viste lo que pasaba en la guerra, ¿no? Cuando lo primero que se cuidaban eran las obras de arte, los museos, y se robaban un montón de obras, y cuando le llegan los nazis al estudio de Picasso y le dicen, mirando el Guernica, ¿usted hizo esto? Y Picasso les dice a los soldados nazis, no, ustedes hicieron esto. Creo que esto se está adaptando, es una manera de adaptarse a la sobrevivencia, a ver cómo va a ser la vida de un pintor después de una gran tragedia o de una gran crisis. En principio la gente estaba muy, muy exaltada porque se le venía el fin, entonces decía, bueno, voy a darme los gustos. Ahora se ha recluido y tiene un cierto reparo en seguir en el mercado. A nivel mundial siempre va a haber capitales y interesados en obras de arte, así que eso no creo que, al revés, he visto que algunas casas de subastas internacionales han alcanzado precios récord. ¿Vos te sentís un artista argentino?
soy mendocino y por Sí. lo tanto soy argentino. O sea, es que yo soy criticón de Mendoza, ¿no? Soy como crítico, pero es como la familia, basta que alguien te critique cómo la defendés. Es una cuestión intuitiva, es como casi instintiva mejor. Es como defender el terruño, para que el terruño no... Viste, vos podés morder a los cachorros, pero si otro los quiere sacártelos, lo defendés a morir. Creo que el tema de la Argentina es ese, ¿no? Somos muy críticos, pero basta que otro quiera, se las agarre con nosotros, creo que somos mucho más. Pero eso lo llamo, creo que es natural. Sí, soy mendocino, soy argentino. Cuando me considero chileno cuando venía acá por el lenguaje, que estamos tan cerca con Chile. No, siempre siento orgullo de Piazzolla, siento orgullo de Borges, siento orgullo de Alfonsín, siento orgullo de Atahualpa Yupanqui, de La Negra, siento orgullo de tantos, de Cafrune, siento orgullo de Cortázar, de todo aquel, de Berni ni hablar, Berni, qué artista extraordinario. Y todos ellos son argentinos, ¿no? Julio Lepar, Lucio Fontana. ¿Cómo no sentirse orgulloso, ¿no? de esa argentinidad? Sí. Recién decías que te comprarías un Berni, si tuvieras $1 millón, te comprarías un Berni, ¿no? ¿Te gusta estar rodeado de pintura, de otros pintores? ¿Es algo que coleccionás pintura? ¿Te parece importante? Tenemos como un recurso que es el canje de los pintores, ¿no? De poder canjearle obra o a un coleccionista o a otro pintor. No es invento nuevo, es mío, es un invento ancestral. Así que tengo la posibilidad de tener colección, pero por canje. No porque pueda adquirir esas obras, pero sí las puedo canjear por obras. Me encanta la obra de otros, me encanta Fader, me encanta Berni. Aunque Fader es coetáneo a Picasso, qué raro, ¿no? Que uno estuviera haciendo un surrealismo, un cubismo, y el otro está haciendo un impresionismo ya resuelto hace 100 años. Pero bueno, es muy buena pintura la de Fader. Por eso no tiene, creo que, tanta cotización en el mercado internacional, porque justamente si uno lo pone en fecha, es una obra fuera de tiempo, anacrónica. Sí. Y cuando fuiste a los últimos viajes, algo que te haya llamado la atención, pintores o muestras, lo último que te haya impactado. En realidad, una que vi de Henry Moore en Nueva York, no hace mucho, en Chelsea, en la Galería Gagauzian, pero viste que son esos terribles, esa galería catedral, ¿no? Que son una escala de catedral. Y vi una de Henry Moore que era emocionante, unos bronces extraordinarios, como un tamaño monumental adentro de una galería. Y emocionante, porque además había una vitrina donde estaban todas las inspiraciones, los huesos, todo esto donde él se nutría, ¿no? También un poco atento a lo que la naturaleza es el encuentro de las cosas. Esa fue una muestra, pero en realidad siempre, pero vuelvo a ver los nénufares de nuevo, ¿no? Vuelvo a Monet o a Mondrian o a Matisse, vuelvo al MoMA a ver eso. Por ejemplo, puede haber una muestra de Elizabeth Murray que me parece fascinante, pero reincido otra vez con Picasso, con Matisse, con Monet. Son como que... Volvés a los clásicos siempre. Siempre, ¿no? Y bueno, pero ¿qué tiene de clásico Las señoritas de Aviñón? Es un clásico, ¿no? Sí. O sea, bueno, también, sí, o que tiene de clásico Boogie Boogie Broadway de
Broadway Boogie Boogie de Mondrian. Sin embargo, ya es un clásico. ¿Cuántas obras ya es un clásico y está recién naciendo? Y será un clásico. ¿Y el arte argentino? El arte argentino actual, digamos. Bueno, León Ferrari me parece un artista extraordinario también, ¿no? Que no nos podemos olvidar. Ahora, León Ferrari fue siempre León Ferrari. Yo me acuerdo cuando León Ferrari gana el premio Constantini. El premio Constantini eran $10.000 y se hacía en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y lo ganó Ferrari. Todos los pintores que estábamos ahí sabíamos que no solamente los pintores, los críticos le habían dado el premio, así que sabían quién era Ferrari. Sin embargo, Ferrari era un artista local, no había trascendido, hasta que le toca la Bienal de Venecia y gana la Bienal de Venecia, entonces el MoMA le hace una muestra y empieza a ser reconocido mundialmente a los 78, 77 años. Pero Ferrari siempre fue Ferrari, ¿no? Es esa ingratitud, esa injusticia que el artista vale su país, ¿no? El artista, si Ferrari hubiera nacido en Italia, si hubiera nacido en Nueva York, si hubiera nacido en Berlín, Ferrari hubiera sido reconocido desde que empieza a ser Ferrari. Sin embargo, vos querés decir que el artista vale lo que vale su país, de alguna manera. Claro, el artista, ¿por qué Saitombli vale 80 millones? Si no es mejor que Ferrari. ¿Por qué Saitombli vale 80 millones y Anthony Tapies vale 10 millones? No tiene sentido, Tapies es mucho más artista que Tombli, lo sabemos todos. Lo que pasa es que el glamour de haber nacido en Estados Unidos, en Nueva York, de ser americano, es un glamour que lo tienen muy pocas personas, ¿no? Como Andy Warhol, que no nacieron, pero se hicieron americanos. Rauschenberg, Lichtenstein, cualquiera de estos abstractos de Kooning. Kooning salió en $350 millones, casi creo que ha sido el artista más caro en remates, más que Picasso. Ahora es una proyección aritmética, si de Kooning salió 350, ¿cuánto va a salir un Van Gogh? ¿Cuánto va a salir un Picasso? Directamente no tienen precio. ¿O cuánto sale un Rembrandt? O cuándo sale un Rembrandt, ¿no? Sin embargo, sale un Rembrandt y sale... Es más barato. Es más barato que de Kooning. Sí. El San Juan Bautista de Da Vinci salió en un precio más barato que un Van Gogh. Sí. La cosa de que el que da un vaso de sangre, ¿no? Como lo dio Van Gogh más que nadie, y también San Martín lo dio a su manera, lo dio también Picasso, de un vaso de sangre. Por lo tanto, eso se termina valorando mucho más a Berni, a Ferrari, por ese vaso de sangre que dieron a la historia. Con el tiempo son los más cotizados. Pero la cotización es el valor. No te entendí, perdón. Si se puede equiparar la cotización al valor que... A veces no, por eso. Eso es lo que decía, un artista vale su país. Yo creo que para mí Saitombli se nutre de Tapies. Muchísimos artistas extraordinarios se nutren de Tapies. Ese gesto tan único que tiene este hombre, tan zen, por un momento, bueno, tan influenciado por el zen, que lo hace más oriental. Pero sí, en este caso el valor no tiene que ver con la cotización. Creo que los artistas norteamericanos, por haber nacido, tienen un Basquiat, por más que la pasó mal, fue marginal, hasta que la encuentran, hasta que un Warhol o algún galerista lo vio, vivía en una caja de cartón, como un marginal. Sin embargo, ya llegaba a precios de 100 millones. Pero porque es americano. Tienen todo. O Damien Hirst. Damien Hirst creo que es inglés, pero lo apuntala la Goyan Gallery, lo apuntala Saatchi. Entonces hacen una muy buena sociedad económica. A veces... Sí. No, te iba a preguntar, que vos hablaste de que mirabas a Matisse, a Monet, a Picasso, etc. Sí, también mirás artistas vivos, y en ese caso, ¿a cuáles? A David Hockney me parece un artista extraordinario que todavía está vivo.
Qué curioso, no estaba pensando, qué curioso que cuando hablamos de artistas en general están muertos, sacando David Hockney, que debe tener cerca de los 90 años o 80 y pico. Y cada vez que hablamos de arte y tenemos que nombrar, hablamos de gente que está muerta. Bueno, Anish Kapoor me parece un artista extraordinario también. Anish, no me puedo, ahora quizás me trago, pero sí, Kapoor me parece un artista, pero no digo nada nuevo, es un artista ya. Sí. No entiendo mucho a Jeff Koons, pero tiene una factura extraordinaria. Estos perritos cromados son muy bien hechos y algunas ideas muy buenas. ¿Y vos qué valorás en un artista? ¿Qué valorás que te llame la atención? Que digas, este sí, este me interesa. Parece un pintor extraordinario, y me gusta esa doble vida que lleva Richter, una cosa muy figurativa y obsesiva a la par. Eso me gusta, esa cosa conceptual y esto abstracto. No sé, wow, también el gesto heroico de Joan Miró, ¿no? Sí. El gesto heroico de Miró me parece que, yo valoro ese gesto heroico, me parece que debería aprender más que nada de eso, ese gesto heroico. No hablo de un gesto snob, que tampoco estoy de acuerdo, ¿no? Porque además eso es efímero, termina como la moda termina, ¿no? Le falta solidez a aquellas cosas que aparecen. Tiene buenas ideas de Meyers, pero está como ahogado en su propio líquido amniótico, en sus propias peceras. Sí. Pero tiene buenas ideas, estas ideas de las farmacias. Tiene una película muy interesante en Netflix que es como una ciudad sumergida donde se encuentran un montón de esculturas, que hasta que él no aparece, pareciera que esa ciudad realmente existe y es hecha por él. Esa idea me pareció conceptualmente interesante. Me gusta mucho Julian Schnabel, este artista, y como director, muy atractivo, me parece una gran persona como director de cine. Es altruista, como trabajó para Basquiat, también para Reinaldo Arena, este artista por ser gay, este escritor combatido en Cuba, ¿no? Y expulsado de Cuba, o se escapó, creo. Pero un gran escritor. Él hace trabajos altruistas como El escafandra de la mariposa y lo hace muy bien, muy bien. Hay un documental en Netflix de Julian Schnabel muy interesante como director y como artista. Schnabel me parece un artista interesante, muy interesante. ¿Has visto cosas que lo que hace últimamente? Porque yo dejé de ver, lo último que conocí de él eran Los platos rotos. No sé qué es lo que hace. Ha reincidido con Los platos rotos. Es como que una fórmula que le trae beneficios económicos, debe ser, porque esto lo hacía en el 85, sin embargo lo vuelve ahora, ¿no? Es raro eso, pero sí, es retratos sobre eso, retratos, y bueno, no sé. La necesidad tiene cara de hereje a veces. ¿Cómo te llevas con todo ese tema? ¿Cómo? ¿Cómo te llevas con el aspecto comercial, digamos? ¿Es conflictivo para vos? Es conflictivo, por supuesto, porque uno cuando empieza a tener éxito económico, uno empieza a preguntarse si ese que te acaba de coleccionar o de comprar entiende algo. No puede a veces comprender en un ratito lo que tardé en 50 años yo. O sea, sin embargo, para dar este gesto heroico necesitas también esto de trabajar todos los días en algo que te gusta mucho. Necesitas también la venta de la obra. Así que sí. Es un tema del que no se habla y creo que la mitad de la historia del arte, la mitad de los problemas de los artistas fue el tema económico, que estuvo presente siempre en toda la historia del arte. En general es un tema que no se habla. Y además en ese momento, viste, eran como encargos, ahora no son encargos, no son encomiendas. Yo tuve, mira, un encargo del estudio Foster, Norman Foster de Inglaterra y asociados, ¿no? Sí. De hacer una pintura de 90 metros cuadrados para la India. 90 metros cuadrados para un lobby de un edificio de Foster en la India.
Imagínate la escala de ese lobby. Y me llamaron porque me habían visto en un hotel de Londres, que es el Rosewood, donde puse, así que los hoteles traen buena suerte. En el lobby me compraban una obra en el 2015, en el Rosewood, que es muy linda ese hotel. Entonces, por eso, el estudio Foster & Partners me hizo una propuesta de que estudiara sobre el paisaje de la India, que les mandara algunas ideas del paisaje de la India. Bueno, yo, Hoffman, mi abuelo austríaco, yo nací en Mendoza, vivo en Argentina, que podía entender, nunca había estado en la India. Pero ellos pensaban que yo lo podía interpretar. Dice, mire, no va a estar solo en el proyecto, sino que hay otro grupo de artistas que hemos convocado. Y como le propuse este tema de los puentes vivientes, hay unos puentes vivientes en la India que se hacen con árboles que están enraizados en la tierra, o sea, árboles vivos, puentes vivientes, y estas ramas se van tejiendo de generación en generación y tienen como 500 años a veces, lo van cuidando y soportan los vientos, los tifones, todos estos climas extremos que tiene la India. Me gustó la idea y empecé a trabajar sobre los puentes vivientes. Bueno, le propuse eso y bueno, fui elegido. Así que eso estará pronto en la India. Nunca estuve cerca de Delhi. Había estado una vez en el estudio de Foster en Londres, pero más bien como visita curiosa de ver esa maravilla del estudio. Y un poco la pandemia retrasó todos esos hoteles, sobre todo los hoteles en el mundo. La India ha sido muy castigada con el tema de la pandemia. Entonces todo eso se ha ido dilatando, pero se vio en un hotel en Londres, cómo me llevo con el comercio, cómo me llevo con el mercado, y me llevo como me lleva también el mercado, cómo te va llevando, cómo te va auxiliando, cómo te va apuntalando, sí. Solo. Mucha obra pública, digamos, mucha obra no de caballete, sino obra de gran tamaño para arquitectos, veo. Sí, en un lugar público tiene que ser una obra más grande, supongo, ¿no? En una obra privada, con una obra chica podés generar lo mismo, pero en un lugar público, si no es grande, decía Mies van der Rohe, si las pirámides hubieran sido de pequeño formato, no nos hubieran impactado de esa manera. ¿Vos pensás que eso se fue dando? ¿Se fue dando? Sí, se fue dando el tema de lo público, del tamaño. Mirá, el movimiento genera infinitos movimientos, la parálisis no. A veces puede haber errores de cálculo dentro de la vida de un pintor, hay miles de errores de cálculo, porque justamente por eso somos pintores y no somos ingenieros, pero sí. en ese riesgo tiene sus premios. Atreverse tiene sus premios. Y podés caer y fracasar, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos goles no metió Messi? Sin embargo, es Messi. Creo que yo no conocí un Picasso malo, no conocí un Picasso feo, no conocí un dibujo ni una pintura de Picasso, una escultura que sea mala, que sea... No escuché nunca un disco de los Beatles o un tema de los Beatles que me pareciera malo. Sin embargo, son humanos, deben haber tenido cosas malas. O las rompieron. No creo que Picasso haya roto cosas muchas, ¿no? Parece que le salía bien. ¿Por qué lo decís? Porque a mí no me sale bien todo. Yo guardo mucha obra, ¿sabes? Me da no sé qué romperla o quemarla. Como último recurso, las corto en pedazos y la reciclás. Las reciclo como si fueran, que está ahí en Instagram, como si fueran, hice el Príncipe Baltasar, pero como si fuera un collage, un
un píxel, mi obra, pero a gran tamaño. Sí. Uso los colores, la tierra, rompo toda la obra, pero clasificarme los azules, los tierra, los cálidos, los naranjas, los ocres. Y entonces voy haciendo eso. La reutilizo a toda, ¿sí? Y se convierte como un trasplante que en otra vida, ¿no? Como que si esa obra sí. se accidentó, se murió, pero le dio un órgano para que la próxima viviera. A ver, Carlos, que es Carlos Ruta, que es el que dirige el área de filosofía. No sé si querés hacer alguna pregunta. Carlos, ¿estás ahí? Estás muteado, Carlos. Ah. Perdón, ahora sí. Eduardo, bueno, muchas gracias. Quería preguntarte, más allá de los encargos, tus obras ¿vos pensás que están asociadas a una experiencia interior tuya que se plasma en esos grandes formatos, en esos colores, en esas formas que tienen por otra parte un atractivo particular en cuanto que nos permiten, o al que contempla o al que ve, permite poner mucho de sí para leerla y para dejarse impactar por ella, pero eso nace de una experiencia tuya, nace ¿de dónde? Creo que siempre el resultado es más enigmático y más misterioso y mejor que yo. No nace tanto de mí, aunque parezca una paradoja. Más bien, si algo bueno, muy bueno, extraordinario sale por mí, es donde menos me reconozco. Y aunque parezca una frase hecha, un cliché, pero eso es lo que he intentado siempre de descubrir, que la obra sea mejor que yo, que no tenga esos límites, que no tenga esos complejos, que no tenga esas ambiciones, que no tenga ese narcisismo, que no tenga todo eso que tenemos, que llevamos como una mochila de que empezamos con toda esta... Siempre que la obra la he llevado, y yo te podría mostrar 1000 ejemplos acá dentro del taller. Siempre que la he visto yo a ella, ha sido mejor ella que yo. Cuando la he querido controlar, se nota el control, se nota que ejerzo el control sobre la obra. Pierde el alma, se desalma la obra. Uno se da cuenta que aquella operación se está repitiendo, que no podemos repetir la obra y hacer la misma obra durante años. Estamos respondiendo a un mercado, estamos respondiendo a lo que la gente quiere de nosotros. ¿Y qué es lo que queremos nosotros de la vida? O sea, esta es la vida que me tocó y la voy a aprovechar y la voy a disfrutar lo máximo que pueda, lo máximo que pueda. Berfin, hablando de filósofos, decía el hombre pasa de una problemática simple a una compleja y viceversa. A veces cuando uno está tan complejo, la obra empieza a simplificarse, empieza a hacer una síntesis. Y ya uno comienza otra vez a cargarla y a hacer la barroca. Se satura y vuelve otra vez a ser simple. Esa espiral o ese sube y baja, toda mi vida ha sido así. O sea, cuando me he cansado de lo barroco, de lo exagerado, del gustar excesivamente, he bajado a lugares donde no le gusta a nadie, donde me gusta a mí, donde es la obra que resiste el tiempo, que la vuelvo a ver y digo, qué interesante esta obra, qué actual que es. Muchas veces está guardada y justamente no está publicada o no hay interés en los museos.
el PROA, el MALVA, los Anglo Polarida, están muy ocupados en traer obras de afuera, muestras. No hay un recorrido. Yo no recibo en mi taller muy poca gente del mundo del arte. No porque no lo quiera recibir, sino porque no les interesa. Pero en Argentina. En Argentina, pero puede venir el director general del Circo del Soleil y proponerme algo de trabajo. Ahora, si vos decís que querés que la obra sea mejor que vos y que querés desprenderte de ciertas características, ¿no? ¿Vos dirías que tu obra surge, digamos, del inconsciente, o que vos sos como un canal de algo más grande que vos, a través de lo cual, porque no entiendo sino de dónde surgiría? Mira, hay una película de Picasso que te va a contestar esa pregunta, que es muy linda, en blanco y negro, que se llama El secreto de Picasso, algo así, un documental de él pintando, ya un Picasso de 70 años, en blanco y negro, con un director extraordinario. Y en un momento el director le pregunta, y lo deja el crudo ese, Picasso está pintando detrás de una pantalla transparente y te muestra los diferentes pasos. Está en YouTube. Está en cuero, está con calzoncillos. Sí, la vi, sí. Una belleza. Entonces en un momento el director le dice, Maître, tú es fatigué. Yo fatigué. Y él le responde como si fuera un gallego recién llegado a Francia. Je fatigué, si vous voulez, je travaillé toute la nuit. O sea, y consideré ahí que Picasso era finalmente una herramienta. Era tan humano, tan como esos calzoncillos, y ese cuero, ese tabaco, esa mirada a la cámara. Sin embargo, sí era una especie de inconsciente. No estoy poniéndome, ojalá yo pudiese llegar a no sé, a tener alguna idea picasiana. Pero sí comprendí que él era una herramienta, casi te diría celestial, donde se canalizaba el arte como se canaliza el aire dentro del cuerpo, ¿no? Él, si era Picasso, no lo sabía. Si era Dios, tampoco lo sabía. Es un poco el cuerpo nuestro, ¿no? El cuerpo funciona y no lo sabe que está funcionando, no lo podemos controlar. ¿Sí? Y a veces cuando lo controlamos hacemos tragos, ¿no? Como circula la sangre, cómo circula el aire, cómo circula todo el organismo, no lo podemos controlar. Sin embargo, está ahí, existe. No lo sabe que es el cuerpo, pero está ahí. Creo que el universo pasa un poco lo mismo. ¿Sí? Si Dios existe, no lo sabe. Y me meto con algo mucho más complejo. El no saber no significa el iluso, el ignorante. Porque todo aquello que no tiene un tiempo, una profundidad, una dedicación, no lleva a ningún lugar. Es efímero, es banal. Todo acto importante requiere de un acto de tiempo, de profundidad, de dedicación. Esencialmente crees en el trabajo. Creo en el trabajo. Especialmente creo en el trabajo porque es lo que me enseñaron los maestros, ¿no? Pero además han sido grandes disfrutadores de la vida. No han tomado el trabajo como un sacrificio. El trabajo es como eso, como respirar, como comer, es pintar. Dejan de respirar y dejan de pintar. Es la forma que tengo más saludable de curarme, por ejemplo, pintar. La forma más saludable que tengo de conocer, de tener amigos extraordinarios. En eso soy un privilegiado, porque el arte siempre se rodea de gente inteligente, creativa, divertida, genial. Por lo tanto, estás bien contenido, y en eso somos unos privilegiados los pintores. El contexto, ¿no? Uno se enamora no de esa persona, se enamora del contexto que es el arte.
si tenés que decirle a alguien que empieza a pintar con esto, que tiene muchas dudas, ¿qué le dirías? Que no sea la barbaridad de Picasso, digamos. Claro. Y que las dudas las seguimos teniendo ahora. Sí. Pero es eso, el movimiento genera infinitos movimientos. La parálisis no, si yo le hubiera dicho un no a poner en un hotel, no hubiera posibilitado ese desengranaje de cosas, de ser muy interesante, creativa, genial, trabajadora, ¿viste? Poética. O sea, siempre tenés una actitud de apertura, digamos. Sí, que es muy difícil que el mundo ideal exista, ¿no? Que estés bien, que no te duele la cabeza, que no te hayas tenido que... Hay algo siempre en el entorno de la vida de cualquier ser humano que está jodiendo. Bueno, entonces es imposible ese estado ideal. No creo en el estado ideal. Es muy fortuito. Es totalmente fortuito que alguien se muera de COVID y otro no se muera de COVID. ¿Querés algo más fortuito que eso? Que un tipo que era deportista, que estaba sano y que no tenía ninguna enfermedad, que no había bajado sus defensas, se murió. O sea, creo que más que nunca tenemos que creer en que nos toca por algo y que tenemos que desarrollarlo. Ya veremos, ¿viste? Pero una vez le invaden el chateau a Lennon en la película y está filmado, ¿viste? Cuando un hippie lo espera para hablar con Lennon. Lennon se cansa hasta las pelotas y dice, bueno, pásenlo a ver qué quiere preguntarme este tipo, y el tipo le dice lo mismo, ¿viste? ¿Qué podía hacer? ¿Cómo hacía? Decía que era como cualquier ser humano, que un día no iba al baño, otro día le dolía la cabeza, que otro día estaba contrariado y otro día le salían las cosas. Sí creo que hay que insistir con esta atención a la juventud, al que empieza a pintar. No la concentración, me voy a convertir en un tipo famoso, que va a ser un gran artista, porque también se terminan suicidando eso. Basquiat se mató. No, creo que sí que hay que tener la mirada atenta. Decir, bueno, otra cosa buenísima que decía Picasso, prefiero copiar a los demás y no a mí mismo, ¿no? Me gusta eso. Sí. No se pueda nutrir de la historia también. Y después, otra cosa que decía Apollinaire muy interesante es que siempre la repito, este axioma de Apollinaire: el artista al principio vive con los muertos, a la mitad de la vida vive con los vivos y el resto de su vida lo pasa con él mismo. ¿No? Está bueno. ¿Cuándo lo empezamos a pasar con nosotros, viste? Y ya, por supuesto que la obra de Goya va a seguir siendo Goya, por más que yo pinte 600.000 cuadros, la de Goya va a seguir siendo Goya. Y esa pintura negra de Goya va a ser única. Pero tener estos referentes como Vara, ¿no? Conocerlos. Yo, cuando fui a tomar una clase, a dar unas charlas en Mendoza, en donde yo había estado, en el antro donde yo había estudiado, por supuesto que se jubila Dumelik y yo me jubilo con él, porque nunca terminé el segundo año, tercer año, porque ellos querían que yo memorizara datos que no estaba preparado mi cabeza para memorizar datos, por lo menos no sabía cuántas escalinatas tenía el Partenón, ni cuántas columnas, ni me importaba decir, wow, ¿qué es esto? Nada más. Y entonces fui a dar como nadie es profeta en su tierra, ¿viste? Nunca me invitaban a dar una charla, porque tenían, no sé, tienen miedo que yo diga algo que no les gusta. Y el miedo era este. El miedo fue cuando empecé a preguntarle a cada alumno cuál era su artista preferido, como me preguntaste vos a mí. Pero una pregunta tan sencilla, si estás en una escuela de arte, en una facultad, en Mendoza, facultad universitaria, ¿qué artista te parece extraordinario? Que vos te podés llegar a tenerlo. Si vas al fútbol, sabés que es Messi, que sabés Ronaldo. Si sos pintor, ¿qué artista?
Entonces me dijo, Yuyo Noé, extraordinario. Yuyo Noé, aparte, es un ser extraordinario, un artista extraordinario. ¿Y vos? Yuyo Noé. Muy bien, buenísimo, de dos personas, artistas. ¿Y vos? Yuyo Noé. ¿Y vos? Te digo, ¿Yuyo Noé? Sí, Yuyo Noé. Digo, ¿es una joda o me están...? No, Yuyo Noé, de verdad. ¿Y vos? Te dice, a ver, pará. No, porque ha venido a ver una muestra de Yuyo Noé. Les parecía, claro, extraordinario y contagioso. Pero ya estaban en segundo año de la facultad. Es extraordinario que defendamos al arte argentino más esta calidad de artista que es Yuyo. Pero nadie me va a decir Rembrandt, le dije yo. Nadie va a decir Leonardo. Nadie va a decir la Facultad de Arte, el impresionismo. Van Gogh, nadie se va a ocurrir decir. Van a decirme los 50 alumnos de este segundo año que es Yuyo Noé, que me parece un artista indiscutible argentino. No tenían conocimiento. Lo único que habían hecho era a una muestra que hizo Yuyo en el Museo de Mendoza. Por supuesto que le había parecido lo único que habían visto en su vida. O sea, no eran curiosos. No eran... Entonces, eso pasa a los antros. Por eso no me invitaban a mí. Porque pensaban, salió un profesor diciendo, no, pero si yo te enseñé que... Acá pasa algo, muchachos. Acá si no pones vos tu curiosidad y tu intención de desconocimiento, nadie te la va a transferir. Sí. Eduardo, Sí. me gustaría preguntarte qué relación ves entre la poesía y la pintura. Y en ese sentido, si hay pintura más poética que otra, ¿qué significa en todo caso que una pintura sea poética? ¿Has hecho alguna referencia al respecto hace un rato? Yo creo que no hay pintura si no hay poesía. Si la poesía no está en esa pintura, la pintura no es pintura. A mí personalmente me parece que el haiku es una poesía en donde inspirarse, en este pragmatismo abstracto y desprovisto de cualquier artilugio. El haiku me parece algo muy importante dentro del arte. El hecho poético están en tantas cosas, no solamente en la literatura. El hecho poético está en todos lados, ¿no? Está, no solamente en el texto. El hecho poético del cine de Bergman, el hecho poético de Fellini, el hecho... No existe en esos silencios, sin diálogos, hay una poesía enorme de gestos, de movimientos. Es más, entiendo que la arquitectura es poética también. En ese volumen perfecto, en esas simetrías. Esto mismo del Guggenheim. El Guggenheim, el Museo de Wright, tiene una imperfección en la piel que cuando le pega la luz, todo esa piel del edificio tiene imperfecciones por todos lados. Sin embargo, la hace humana, la hace... le agrega humanismo, le agrega alma, le agrega voz. Imagino yo a Wright poniendo ese estucado en la misma pared. Creo que si leo a Pessoa, a Fernando Pessoa, dice, el arte es lo que te saca de aquí. Cuando leo algo muy bueno, siento que lo único que falta en ese lugar donde lo estoy leyendo soy yo. Hay una vacante para que yo exista ahí dentro de ese libro. Justamente me siento que tengo un lugar para poder caminar por ese libro. A mí me encanta leer como podría hacer la cámara así, mira, todo este escritorio está lleno de libros. ¿Viste? El desasosiego de Pessoa, que es mi libro de cabecera, Krishnamurti, Las mujeres de Picasso.
Me interesa todo lo que llegue, pero lo que hace que sea poético para mí es que corrobora lo que yo ya sentía, lo que yo pensaba que las cosas eran. Cuando hay alguien más brillante y más inteligente que dice, como lo dice Pessoa, bueno, está bien, yo lo pensé así, yo caminé esa huella de Pessoa, yo estuve, bueno, por supuesto esas palabras mágicas las dijo él, pero yo sentí esa magia. Estaba pintando en el taller hace un tiempo y entró un colibrí por el taller, ¿no? Y pegó en un cuadro y golpeó. Y es un hecho poético. Un hecho muy poético y no tiene palabras ni tiene lenguaje. Y golpeaba, pero con cierta dureza para querer penetrar en una obra que estaba haciendo de colores muy grandes, muchos colores. Y le pregunté a mi asistente, le dije, ¿la vio don Aníbal? Me dice, no, ¿qué es? Bueno, se la perdió. Dije, me dio cierta rabia que se perdiera ese hecho poético de un colibrí que quiere entrar a un cuadro. O sea que no es que ve, no va por el olfato, va por los colores. Entonces sí que bueno, lo recordaré, nadie me creerá, como está con esa cara Carlos de decir, habrá pasado eso. Pero seguí pintando, ese día yo me había dejado la música porque había dejado de escuchar música con el trabajo porque había tenido un despertar medio aviario y me había gustado unas palomas lavándose en la tierra suelta, se lavan con la tierra. Entonces no había trabajado en un parque muy grande, entonces el taller estaba en medio de ese parque. Y había dejado la música de lado para escuchar todos esos pájaros. Justamente entra un colibrí y golpea mi tela. No tuve testigos porque no lo vio mi asistente, pero a los pocos menos de un minuto entra otro colibrí, otro distinto, con una ruta de vuelo como alguien que sabe precisamente dónde ir. Golpea otra vez a la tela y se retira precisamente por esa ruta de vuelo. ¿Y lo vio don Aníbal? Me dice, ahora lo vi. Le dije, ¿querrá entrar? No, me dice Aníbal, o querrá salir. Ahí hay poesía por todos lados, poesía visual. Entonces compartíamos con don Aníbal el almuerzo, una cosa así ligera para no cargarnos y poder pintar a la tarde. Y suena el teléfono fijo, no teníamos celular en esa época. Entonces, con el teléfono acá en la oreja, prendo el televisor y un avión le pone a un edificio y a los pocos segundos entra otro avión y le pega al otro edificio. Entonces, una invitación que me hacen a Mendoza, un amigo junta a todos los artistas y les consulta, ¿qué te pareció lo que pasó con las Torres Gemelas? Bueno, dice, lo que pasa es que ustedes los artistas viven en otro mundo, ¿no? O sea, no están tan ligados a la realidad. Y yo le dije, no, quizás tengamos otros informantes. Porque en las antípodas estaban los colibrí golpeando dos y los aviones en dos torres, ¿no? Golpeando las torres. Es al revés, ahí empezás a encontrar poesía en eso que pasaba, ¿no? Y describís después con palabras, estoy haciéndolo ahora, los hechos que fueron poéticos. Pero sí es contagiosa, la poesía es contagiosa. Salinas, me parece extraordinario, Carlos. Salinas, lo tengo acá. ¿No? Sobre te prefiero horizontal. Eso es bellísimo, te prefiero horizontal. Y Salinas, a lo mejor este libro lo tengo en 2005, mirá. Y apareció otra vez en mi vida porque, no sé, haciendo una mudanza aparecieron los libros. La poesía creo que lo que te contagia es
es la totalidad, no es... Está diciendo con palabras lo que tenés que decir en pintura. Y sobre todo el haiku. La ceremonia del té, y termino con esto, la ceremonia del té habla de que lo más importante es la vestimenta de estos sacerdotes, que la tetera esté burbujeando con este color ámbar, que los aires corran entre las ventanas y los suaves velos se muevan, los silencios, los olores, los aromas a bambú y todo este bosque. Pero lo más importante para la ceremonia del té es el espacio entre los comensales. O sea, creo que es esa medida que no se puede, no tiene forma de probarla científicamente, la medida entre dos seres que se aman, por ejemplo. Esa medida es infinita, ¿no? Y también es un hecho poético, es un gran hecho poético la ceremonia. Pero más bien lo hago como curiosidad, porque me la voy a perder de leer esa maravilla. ¿Cómo me voy a perder de leer eso? De comprenderla, por más que olvide y mi prosa sea limitada. No puedo perderme de la ceremonia del té. Bueno, ya es un poco el tiempo pautado, pero te agradecemos mucho esto, que fuiste muy generoso. Y bueno, la idea es eso, de estas charlas es que la gente vaya conociendo a los artistas y vaya entendiendo cómo funcionan y cómo piensan, más allá de la obra, que es una oportunidad muy, muy especial eso, el Zoom, que por ahí en otro momento era algo espantoso, ahora brinda estas posibilidades de acercarse a los artistas y que ellos mismos cuenten su vida y su manera de pensar y sentir. Así que, bueno, te agradecemos esto. Soy yo el agradecido, ¿eh? Espero no haber sido un poco largo, pero... No, para nada. La idea es esto, que eso, conocer al otro, conocer al humano. Y acá están diciendo, bueno, llegan mensajes, ¿no? Un placer escucharlo, muchas gracias. Graciela. Gracias, maestro. Muchas gracias. Graciela, ¿vos quién sos? Aquí no te conozco. Esta chica es nueva. Sí. Didi. 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 Sí. Muy bien. Sí. Laura, Carlos, Tocayo, muchísimas gracias. Yo soy el agradecido. Gracias, y después después lo sube la universidad al sitio web. Bueno, después te pasamos el link. Buenísimo. Y bueno, gracias y hasta pronto. Supongo gracias. Que cuando se termine la pandemia podremos encontrarnos en la realidad física. Sí, ojalá. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.